Bueno, hoy queríamos conocer un poco el panorama político nacional, a ver qué está pasando con la opinión pública. Por eso hemos invitado al programa de hoy a Martín Bazán, es el subdirector de la consultora ACB, a quien habitualmente invitamos al programa, porque además hacen relevamientos en todo el país. Y me parece que hay muchas cosas que se están empezando a evaluar. Obviamente la marcha del gobierno es uno, cómo la marcha del gobierno, las cosas que puede haber logrado o no, las que no va logrando, cuánto impactan en la imagen del presidente Milei y cuánto de la imagen del presidente Milei impacta en la gestión de gobierno. Entre otras cosas que vamos a tratar de hablar con ellos, así que le voy a agradecer a Martín Bazán que esté en contacto con nosotros hoy día. Martín, muchas gracias por atendernos, como siempre muy amable, ¿eh? No, por favor, muchas gracias a ustedes por el contacto. Al contrario. Bueno, Martín, contanos un poco, sé que han estado trabajando a nivel nacional con algunos temas, ¿qué temas han incluido y qué está pasando, digamos, con lo que la gente considera como temas prioritarios en lo que se debería trabajar, o cuáles entienden la gente en estos primeros 5 o 6 meses del gobierno de Javier Milei? ¿Dónde están las prioridades de la gente? Si hubo, digamos, alguna modificación en lo que son las eternas prioridades, como la inflación, la desocupación, la inseguridad, etcétera, si hubo variaciones en estas cuestiones. Bien, en relación a las preocupaciones, sí empieza a haber una nueva variable que hace tiempo no estaba, ¿no? Que generalmente, como bien decía, la seguridad y la inflación eran las dos variables que generalmente eran lo que más preocupaba a los argentinos. Hoy la falta de empleo o la seguridad laboral empieza a ser una tercera variable que se mete casi en porcentajes iguales, ¿no?, con la seguridad y con la inflación como las principales preocupaciones de los argentinos. Eso por un lado. Por otro lado, remarcar que en términos de imagen al gobierno no le está costando nada, o incluso la imagen de Javier Milei se mantiene en 54 puntos. Si pensamos que ganó una elección con 56, podríamos decir que los puntos que ha perdido han sido muy pocos, ¿no? Incluso en diciembre ha llegado a estar en 59 puntos de imagen positiva, lo cual nos daría un retroceso de 5 puntos en términos de imagen para el presidente Javier Milei. Lo cierto es que hoy nadie de la oposición está capitalizando esos votos que Javier Milei pierde, y teniendo en cuenta las medidas que se fueron tomando en estos primeros meses de gobierno, no es un costo bastante no tan caro para el gobierno nacional. Sí, claro, digamos, no ha perdido mucho de la opinión favorable frente, digamos, a este shock que ha tenido estas políticas de shock con ajustes muy, muy duros. Entonces, claro, es llamativo esto. ¿A qué le atribuyen que se sostenga en esos niveles de aceptación junto a estas políticas de shock y estos ajustes? ¿Cuáles son las variantes que le ayudan? ¿La atomización de la oposición, la falta de liderazgos o todo eso junto? Bien, yo creo que es un cúmulo de todo, ¿no? Primero la falta de una oposición o de alguien que hoy se quiera subir a ese ring con Javier Milei, ¿no? Que no hay nadie del otro lado. Incluso cuando sí fue un duro golpe para el gobierno nacional y sí se vio afectado con la marcha por la educación pública, por la universidad pública, eso fue algo que afectó al gobierno nacional, y quizás la mayoría de esos puntos que hablábamos que quizás perdió, se dio en el transcurso de esa marcha. Pero en las otras marchas en las que movilizó la CGT y quizás las apariciones de Cristina Fernández de Kirchner han hecho fortalecer al gobierno nacional, ¿no? Porque a Milei le sirve para posicionar, bueno, es lo que había ahora o lo que había antes, ¿no? Es marcar esa dicotomía bien fuerte de entre el presente y el pasado, y eso también ha sido una motorización importante para mantener la imagen de Javier Milei. Hoy me parece que estamos transcurriendo tiempos en los que el oficialismo tiene que empezar a mostrar resultados de las políticas tan duras que se tomaron, y quizá hoy los resultados no están a la vista, y lo que intenta hacer Milei no es, bueno, marcar o contraponer lo que hubiera pasado
y La Libertad Avanza no ganaba la elección, o mostrar casos de corrupción del gobierno anterior, que es un poco lo que ha pasado con los alimentos, ¿no?, en este último tiempo, en donde quizá hubo un error del oficialismo, pero también muestran y demuestran los errores que se hicieron y se cometieron antes. Entonces me parece que esa contraposición o esa dicotomía del presente y el pasado hace que todavía Javier Milei, sumado a una oposición muy atomizada, no pierda los votos que podría llegar a haber perdido con las decisiones que se tomaron en una economía tan golpeada, ¿no? Bien, Martín, te llevo de nuevo al tema de las prioridades y te quería consultar cómo encaja el tema de la inflación, que durante mucho tiempo estuvo a la cabeza de las preocupaciones de la gente, con esta baja de la inflación. La gente ¿cómo lo percibe? Si bajó dentro, digamos, de lo que son los niveles de preocupación de la gente frente a las otras problemáticas, o si se sigue manteniendo como uno de los problemas que más preocupan a la gente. Y quizá antes el problema en específico era la inflación, ¿no? Y quizá el problema es la economía en general. Es cierto que quizá no se puntualiza tanto en la inflación como hace algunos meses atrás, pero sí en todo lo económico, ¿no? En el poder adquisitivo, en distintas variables de la economía y no tanto en la inflación. Eso es cierto y ha bajado en relación a lo que ha bajado también la inflación mensual. De todas maneras, la economía nacional sigue siendo la principal preocupación de los argentinos, seguido muy de cerquita por la seguridad y bueno, y esto que mencionábamos recién, el empleo, tanto en la falta de empleo o en la posibilidad de retener el empleo, es la tercera, pero es cierto que la inflación ha bajado, sigue siendo lo económico lo primero. Dentro de eso económico, bueno, hay distintas variables, la suba de los precios es una importante, ¿no? Pero no tanto como en los meses anteriores. Bien, con respecto al tema de todo lo que está pasando en el Congreso, con la ley base, digamos, las idas, las vueltas, los entretelones de esta pelea política, el alejamiento de Pose, la forma en que se ha hecho de la jefatura de gabinete, la llegada de todo esto, ¿cuánto ha afectado en la gestión de gobierno? Y la última pregunta que te quiero hacer es si la gestión de gobierno acompaña más o menos los porcentajes de la imagen que tiene Javier Milei, que me decías que es del 54%, ¿cómo está la gestión del gobierno? Bien, sí, la gestión de gobierno y la imagen de Milei caminan muy cerca, ¿no? Muy de la mano. La gestión de gobierno estaba en 53.5, muy cerquita de los 54 puntos de imagen positiva que charlábamos anteriormente. También sostenido por un personalismo muy fuerte del presidente, ¿no? Hoy la escena política nacional pasa por la figura del presidente y eso también hace que la gestión esté muy atada a la imagen de Javier Milei. Es cierto, una de las cosas que ha golpeado un poco más a esa gestión de gobierno, más allá de los distintos cambios que se dieron en el gabinete, fue la suba de los sueldos, tanto en senadores como antes había sido en diputados, que después se dio marcha atrás, pero ha sido una de las principales o de las cosas más cuestionables, ¿no?, que han marcado los votantes del propio Javier Milei incluso al oficialismo. Lo mismo también, como marcábamos antes, la situación de las universidades públicas, que ha sido uno de los puntos quizá donde el votante ha marcado en rojo la gestión por ahora del gobierno nacional. Bien, Martín, te agradezco muchísimo la información y por haber aceptado esta invitación. Como siempre, muchas gracias por habernos acompañado. No, por favor, muchas gracias a ustedes por el contacto. Hasta luego. Y hasta cualquier momento. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí llegamos nosotros. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a reencontrar el próximo domingo a las 8 de la noche en esta misma casa. Que termine muy bien esta jornada.